Buenas noches y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un dossier de fuente realmente interesante que nos ha llegado, fechado a 18 de febrero de 2026, sobre la encrucijada de la defensa europea. La pregunta central que plantean estos artículos es clara y contundente. ¿Está la Alianza Atlántica, el pilar de la seguridad occidental durante casi 80 años, a punto de romperse o de reinventarse por completo? Es la gran pregunta, desde luego. Resuenan los pasillos del poder desde Bruselas hasta Múnich. Lo que hemos visto en las últimas 2 semanas no son simples reuniones diplomáticas. Es un debate profundo, casi existencial, sobre el futuro de Europa en el escenario mundial. Todo gira en torno a dos conceptos que parecen opuestos: la autonomía estratégica, esa ambición europea de poder actuar por su cuenta, Y por otro lado, y por otro, el riesgo de una tensión en la alianza que podría fracturar la relación con Estados Unidos. y vamos a desgranar ese debate a fondo. Este análisis es posible gracias a nuestro patrocinador ProWave AI y ha sido generado por Stilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y aquí hay un detalle importante. Stilo News es la versión para consumidores de una herramienta mucho más potente, Stylo IntelOps. Es el software que utilizan gobiernos, ejércitos y grandes corporaciones para sus operaciones de inteligencia. O sea que el nivel de análisis al que vamos a acceder. Exacto. Significa que el nivel de análisis que vamos a explorar hoy es algo que, hasta hace muy poco, estaba reservado exclusivamente para quienes toman las decisiones a nivel global. Pues muy interesante. Vamos al lío entonces. Para entender por qué Europa está teniendo este debate tan intenso ahora mismo, tenemos que mirar al otro lado del Atlántico. Las fuentes señalan un cambio de rumbo muy claro en Washington. Así es. La administración del presidente Trump ha recalibrado la relación. Se ha pasado del rol tradicional de Estados Unidos como el protector casi incondicional de Europa, El gran garante. eso es, a una postura de socio que exige una corresponsabilidad mucho más explícita. Ya no vale con estar bajo el paraguas, ahora hay que ayudar a sostenerlo. Y esto no es una indirecta, ¿verdad? Se ha dicho de forma muy directa. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, hace apenas unos días, altos cargos estadounidenses pusieron sobre la mesa un concepto que lo cambia todo. La OTAN 3.0. Exacto. Y aquí es clave entender que OTAN 3.0 no es solo un eslogan para que Europa pague más, implica un cambio doctrinal profundo. Pensemos en ello. La OTAN 1.0 fue la de la Guerra Fría, la contención de la Unión Soviética. La OTAN 2.0, bueno, fue la de la posguerra fría, la de la expansión hacia el este y las misiones fuera de área, como en Afganistán o los Balcanes. Y esta OTAN 3.0, ¿qué sería entonces? Es una vuelta a la defensa territorial de Europa, pero con una diferencia fundamental. Se espera que el liderazgo operativo sea mucho más europeo. El Bridge Colby, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, lo dejó muy claro en Múnich. Reafirman el compromiso con el artículo 5, el de la defensa mutua, pero insisten en que Europa debe tener la capacidad de liderar y sostener su propia defensa convencional. Entiendo. O sea que ya no se da por sentado que el comandante supremo aliado en Europa sea por defecto un general estadounidense. Precisamente. Es un mensaje con muchísimas implicaciones. De hecho, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, usó una palabra muy potente. Dijo que Europa necesita madurar, Sí. que no basta con prometer que se va a gastar más en defensa, sino que ese dinero tiene que convertirse en tanques, en aviones y en soldados listos para el combate. Es la doctrina America First aplicada a la alianza, un reparto de la carga real y tangible. Y claro, ese guante lanzado desde Washington provoca una reacción en cadena en Europa, una reacción que es de todo menos uniforme. Aquí es donde entra en juego el famoso concepto de autonomía estratégica. Se oye por todas partes, pero a veces parece un término un poco abstracto. ¿Podemos desgranarlo? ¿De qué hablamos exactamente? ¿De un ejército europeo? ¿De fabricar nuestros propios cazas sin componentes de Estados Unidos? ¿De poder tomar decisiones políticas sin tener que llamar a la Casa Blanca? Pues es una mezcla de todo eso. Y ahí está la clave del debate. La autonomía estratégica tiene varias capas. Una es la industrial, la capacidad de Europa para diseñar y producir su propio equipamiento militar crítico. La tecnológica. Eso es. Otra es la operativa, tener la capacidad militar, desde satélites y drones hasta transporte aéreo estratégico, para lanzar una misión sin depender de los medios de Estados Unidos. Y la tercera, la más peliaguda, es la política. La voluntad y los mecanismos para tomar decisiones de forma unificada y rápida.
Y vemos en las fuentes que hay líderes que apuestan fuerte por esta idea. El presidente francés Emmanuel Macron, que lleva años defendiéndola, el canciller alemán Friedrich Merz e incluso el primer ministro británico Keir Starmer, que en Múnich propuso una OTAN más europeizada para, según dijo, reducir la dependencia de Washington. Parece que hay un consenso creciente en las grandes capitales. Parece, pero no es tan sencillo. Porque por cada líder que empuja hacia la autonomía, hay otra voz influyente que pisa el freno. Y son voces de peso. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por ejemplo, ha sido tajante. Europa no puede defenderse sola, no sin Estados Unidos. Directo. Y la alta representante de la UE, Kaja Kallas, de Estonia, ha advertido de algo muy interesante, que el esfuerzo por crear estructuras de defensa puramente europeas, como un ejército continental, podría acabar debilitando a la OTAN. ¿Por qué? Por duplicar esfuerzos. Por duplicar esfuerzos y por crear mandos paralelos. Exactamente. Lo que dice Kallas es fascinante. ¿Es una preocupación real por la eficiencia militar? ¿O es más bien una forma de defender el status quo, donde la OTAN, y por extensión Estados Unidos, sigue siendo el actor principal? Lo pregunto porque para países como el suyo, en la frontera con Rusia, la garantía de seguridad de EU es absolutamente vital. Es una pregunta excelente y toca el corazón de la división europea. Para los países del este de Europa, la OTAN no es una alianza, es la alianza. Cualquier cosa que suene a diluir el compromiso americano genera un nerviosismo inmediato. Lo ven como un riesgo de desacoplamiento, la pesadilla de que, en caso de crisis, Washington decida que el problema es solo europeo. Claro, para ellos autonomía estratégica suena a quedarse solos. Exacto. En cambio, para países como Francia, es una cuestión de soberanía, de capacidad de actuar en sus áreas de interés, como el Sahel, donde Washington puede no querer implicarse. Entiendo. Así que tenemos un debate filosófico profundo. Pero mientras los líderes debaten, el dinero se está moviendo. Las fuentes hablan de acciones concretas. Y muy significativas. Que Alemania apruebe cambios constitucionales para agilizar y aumentar su presupuesto de defensa no es un dato menor. Estamos hablando de un país que, por razones históricas evidentes, ha tenido una cultura de profunda contención militar durante más de 70 años. Desde luego. Que den este paso nos dice que el cambio de paradigma en Europa es sísmico. Va mucho más allá de las declaraciones en una cumbre. Y no solo es dinero público. Uno de los documentos menciona una cifra récord de 8.700 millones de dólares invertidos en 2025 en startups europeas de defensa y seguridad, con el Reino Unido y Alemania a la cabeza. Esto sugiere que el sector privado también cree que este cambio va en serio. Totalmente. Y a nivel regional, estamos viendo movimientos que hace una década habrían sido ciencia ficción. Los países nórdicos, por ejemplo, están avanzando hacia una integración de sus defensas sin precedentes. ¿A qué nivel? No hablan solo de comprar el mismo avión, hablan de compartir estructuras de mando, logística, incluso de operar como una única fuerza en ciertas áreas. Es una mini alianza dentro de la alianza. Y luego está el tema más delicado de todos, el que casi nadie se atrevía a mencionar en público hasta ahora: el paraguas nuclear. Las fuentes citan un debate emergente sobre si el arsenal nuclear de Francia podría extenderse para proteger a toda Europa. Esto es un cambio de tablero absoluto. Es la expresión más radical de la autonomía estratégica. Y plantea preguntas increíblemente complejas. ¿Estaría dispuesta Alemania a financiar parte del arsenal francés a cambio de esa protección? ¿Quién tendría el dedo en el botón? Es un debate que está en una fase muy inicial, pero el simple hecho de que se esté teniendo en voz alta nos indica la profundidad de la crisis de confianza en el viejo modelo de seguridad. Bien, entonces tenemos a Estados Unidos empujando, a Europa reaccionando de forma dividida pero tomando medidas, y en medio de todo esto está la propia OTAN. ¿Cómo se está adaptando la organización a esta nueva realidad? ¿O corre el riesgo de volverse irrelevante? La OTAN está intentando transformarse para no ser irrelevante. El concepto de OTAN 3.0 también es una hoja de ruta para la propia alianza. Estamos viendo cambios prácticos. Por ejemplo, en la redistribución de algunos puestos de mando que tradicionalmente ocupaban oficiales estadounidenses. ¿Y qué ahora? Y que ahora están pasando a manos europeas. Es un gesto simbólico, pero importante. Y también en su área de operaciones, ¿no? Se mencionan nuevas misiones en el Ártico, Arctic Sentry y Arctic Guardian. Exacto. El Ártico es un nuevo frente estratégico por el cambio climático y la apertura de nuevas rutas marítimas y el acceso a recursos.
Rusia está militarizando su costa ártica masivamente y China se autodefine como un estado casi ártico. Que la OTAN lance misiones específicas allí es un reconocimiento de que el mapa de la seguridad se ha expandido hacia el norte y que la alianza debe estar presente. Pero no todo es adaptación y nuevos planes. La alianza también se enfrenta a grietas internas muy serias. Las fuentes hablan de una crisis existencial y señalan directamente a la postura de Hungría. Sí, el caso de Hungría es el ejemplo más claro de la fractura política. Que un miembro de la UE y de la OTAN, como es el gobierno de Viktor Orbán, califique públicamente a Ucrania, un país que recibe un apoyo masivo de ambas organizaciones, Como un adversario. como un adversario, sí. Eso demuestra hasta qué punto la cohesión política está dañada. Complica enormemente la toma de decisiones, que en la OTAN requiere unanimidad, y pone en duda la fiabilidad de la alianza como un bloque político unido. Lo cual nos lleva al contexto global. Es crucial recordar el telón de fondo de todo esto. No es un debate teórico en un seminario. Para nada. Todo esto ocurre con una guerra a gran escala en Ucrania como telón de fondo y con una Rusia que no deja de presionar. Hay un dato muy revelador de la inteligencia estonia que se cita en las fuentes. Informan de que Rusia está reorganizando y reestructurando sus fuerzas militares en su flanco occidental. ¿Con qué objetivo? No como una medida ofensiva a corto plazo, sino específicamente como una respuesta al rearme acelerado que está viendo en Europa. Eso crea una espiral, un dilema de seguridad clásico. Europa se rearma por la amenaza rusa y Rusia se rearma aún más por el rearme europeo. Exactamente. Es un ciclo de acción-reacción que aumenta la tensión. Y a esto se suman otras fricciones. Por ejemplo, los recientes hallazgos de la investigación europea sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, que han sido condenados internacionalmente. Rusia, imagino, niega su implicación. Por supuesto, niega cualquier implicación, pero este tipo de sucesos destruyen la poca confianza que pudiera quedar y hacen que el diálogo sea prácticamente imposible, dejando el campo libre a la disuasión militar. Con todo este panorama tan complejo sobre la mesa, ¿dónde deberíamos poner la atención en los próximos meses? ¿Cuáles son los hitos que nos dirán hacia dónde se inclina la balanza? Hay varias cosas clave a vigilar. Primero, a lo largo de este año, 2026, se esperan las revisiones oficiales del gasto en defensa de todos los miembros de la OTAN. Veremos cuántos países cumplen realmente el objetivo del 2% del PIB. Y más importante, ¿en qué se lo gastan? Y aparte del gasto. Segundo, hay que seguir muy de cerca los avances de la integración de defensa nórdica. Si pasa de los papeles a crear estructuras de mando conjuntas de verdad, será un modelo a seguir. Y por supuesto, la gran cita será la cumbre de la OTAN a finales de año. Ahí es donde se medirá la temperatura real de la cohesión, se verán las caras y se tomarán las decisiones que definirán el futuro de la alianza. Entonces, para resumir todo lo que hemos analizado, parece que Europa está en una encrucijada histórica, sin exagerar. Las últimas semanas han destapado un debate que lleva mucho tiempo latente. Por un lado, la necesidad casi imperiosa de conseguir esa autonomía estratégica para no depender de los vaivenes políticos de Washington. Y por otro, el miedo. El miedo real a debilitar la alianza transatlántica, que con todos sus problemas ha sido la garantía de paz en el continente durante décadas. El camino a seguir no está nada claro. Y probablemente no será un camino único, sino una mezcla de varias soluciones. Pero lo que sí es seguro es que el status quo ha muerto. El viejo acuerdo de Estados Unidos lidera, Europa acompaña, se ha terminado. Ahora se está negociando un nuevo contrato y sus cláusulas se están escribiendo en tiempo real. Quizás la pregunta final no es si Europa puede defenderse sola, sino si está realmente dispuesta a asumir el inmenso coste, no solo económico, sino también político y de responsabilidad que conlleva esa independencia. Este análisis en profundidad ha sido posible gracias a la tecnología de Stilo News. Stilo News es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquier persona crear sus propios informes de inteligencia personalizados, extrayendo información de cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la plataforma X. Les invitamos a tomar el control de su flujo de información. Puede suscribirse a Stilo News y empezar a recibir noticias a la carta, impulsadas por inteligencia artificial y adaptadas a sus intereses. Pueden encontrar toda la información en www.stylonews.com. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Si hay algún tema en particular sobre el que deseen que profundicemos en el futuro, no duden en hacérnoslo saber.
Y recuerden seguir a Stylo News en su red social favorita para mantenerse siempre al día de nuestras novedades. Les deseamos una muy buena noche.